Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor para escuchar su palabra. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén, hermanos. El tema que quiero compartirles en esta tarde se llama el anhelo de Dios para la iglesia de hoy. El anhelo de Dios para la iglesia de hoy. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más te agradecemos, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, porque hasta este día, Señor, tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has perdonado, Señor, nuestras faltas. Y hoy estamos una vez más aquí adorando tu nombre. Gracias por ese privilegio tan grande, Señor, y también por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, primeramente que uses mi vida, que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, que me unjas con tu Espíritu Santo para poder transmitir tu palabra, Señor, a tu iglesia, a mis hermanos. Y a mis hermanos también te pido les bendigas y les ayudes, Señor. Les abras el entendimiento a cada uno para que puedan entender tu palabra, y así, Señor, podamos ser edificados, podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos para seguir siempre adelante, Señor, en tu camino. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Este tema tiene que ver, hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese que esta segunda carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí sabían, verdad? Para aquellos cristianos que estaban en Tesalónica. Tesalónica, hermanos, era una ciudad muy importante, amén, en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Y fue enfocada, hermanos, primeramente en la preocupación que había en los cristianos de Tesalónica, precisamente con respecto al regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Amén. Había ciertas inquietudes, había dudas, había preguntas, estaban muy enfocados en cuanto a estos temas, ¿sí? En cuanto al regreso del Señor Jesucristo, porque ellos estaban conscientes de que el regreso de Cristo era una realidad, era una verdad, hermanos, ¿verdad? Y tenían esas preguntas. Y Pablo, en esa carta, hermanos, no solamente les aclara estos puntos, escuche bien, sobre los eventos futuros, sino que les habla de aquellas cosas, hermanos, que deben de ser el enfoque de la iglesia de Cristo. Amén. O sea, no solamente, hermanos, es estar pendientes de los eventos futuros, es decir, de lo que va a pasar, amén, sino también, hermanos, ¿de qué? De crecer cada día en su fe, en su amor y en su confianza. Eso es lo que quiere principalmente Dios, hermanos, de cada uno de nosotros. Porque miren, muchos podemos tener mucho interés en ese tipo de temas, y está bien, ¿verdad? En la escatología, en el arrebatamiento, en qué va a pasar, cómo van a ser las cosas, todo eso está bien, pero hay veces, hermanos, que
nos enfocamos más en ese tipo de cosas que en realmente ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Y ahí es donde está el asunto, hermano. Porque mire, si aplicamos esta enseñanza a la iglesia cristiana actual, a la iglesia de hoy, vamos a darnos cuenta que la iglesia de Tesalónica, hermanos, y la iglesia de hoy tenían las mismas preocupaciones por los mismos temas, hermanos. ¿Sí? El regreso de Cristo, el fin del mundo. Y todo esto viene a consecuencia, hermanos, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y es normal. Están sucediendo muchas cosas, hermanos. Y es bueno que estemos al pendiente de todo esto, ¿sí? Tantas cosas que están pasando, hermanos. Como, y esto es a nivel mundial, ¿sí? Como por ejemplo las guerras, las catástrofes naturales, las pandemias, hermanos, que acabamos de pasar una, pero ya se está hablando de otra. Amén. El arrebatamiento, las señales, ¿verdad? Antes del arrebatamiento, el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo y del anticristo también. Amén. Y con el cumplimiento de las profecías. Pero hermanos, tenemos que hacernos la pregunta, cada uno de nosotros, ¿cuál es el anhelo de Dios para su iglesia hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, de su iglesia en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan peligrosos, en los cuales el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca, hermanos, que nunca? El cumplimiento de las profecías está por llegar, hermano. Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Si a usted le gusta mucho la escatología, si a usted le gusta saber, está bien, estudie, pero lo primero en lo que tenemos que preocuparnos, hermano, es en nuestra vida espiritual. Porque mire, unos piensan una cosa, otros piensan otras cosas, y realmente, hermano, no sabemos cómo van a ser las cosas. Pero lo que sí sabemos es que Cristo viene por su iglesia. Y lo que sí sabemos es que Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por una iglesia, hermano, que lo esté buscando, que lo esté glorificando, que esté haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe de preocupar más que cualquier otra cosa, hermanos. Sin dejar a un lado el hecho, hermanos, y de tenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de esto. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? ¿Cuál es el anhelo de Dios para su iglesia en estos tiempos? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? En primer lugar, hermanos, Dios quiere que la fe de su iglesia crezca. Dios quiere que la fe de su pueblo, hermanos, vaya en aumento. Y la Biblia dice ahí en el versículo 3 que acabamos de leer, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, escuchen, hermanos, va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Y la pregunta es, nosotros y la iglesia de Bethesda, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, ¿realmente nuestra fe va creciendo? Preguntémonos a nosotros mismos, hermanos, ¿realmente mi fe está creciendo? ¿Realmente mi confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, están fortaleciéndose cada vez más en Él? Esa es la pregunta. Tenemos que saber, hermanos, que los tiempos que vienen para el mundo, escuchen bien esto, no es como muchos lo están predicando, hermanos. Mucha gente, muchos predicadores todavía están con el cuento de que lo mejor viene y que los tiempos son mejores por venir y que para ti, que te va a ir bien y que esto y que lo otro. Pero ¿es realmente lo que dice la Biblia? Amén, hermanos. Tenemos que nosotros saber y estar conscientes de que los tiempos que vienen para el mundo, hermanos, ya no son tiempos de paz.
ni tiempos de tranquilidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, hermano. El Evangelio de Mateo 24, 3 al 8 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, escuche esto, hermanos, y a muchos, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén, hermanos. Por eso nuestra fe tiene que estar fuerte. Por eso nuestra fe en el Señor tiene que ir creciendo, hermanos. Porque hoy más que nunca se están levantando tantos falsos maestros, tantas falsas doctrinas, hermanos, que están engañando. Esta profecía se está cumpliendo, hermano. Iglesias completas están cayendo en apostasía, están cayendo en falsas enseñanzas, están cayendo en la mentira de falsos maestros y de falsos predicadores y de falsos pastores que están predicando mentira. Vendrán muchos en mi nombre, el Señor lo advirtió, hermanos, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y dice el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Fíjense bien, la palabra de seguridad que nos da el Señor. Todas esas cosas van a venir, hermanos, pero nosotros, su iglesia, dice el Señor: no se turben. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Lo estamos viendo, no, hermanos? ¿Qué son las pestes? Son las enfermedades, las pandemias. ¿Hay guerras o no hay guerras? Hay guerras, hermano. Y no solamente estamos hablando de guerras de soldados, sino también guerras internas, hermanos, de violencia, de cárteles, del narcotráfico, de tanta cosa, hermanos, que están pasando en el mundo. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice la palabra de Dios, será principio de dolores. Por lo tanto, hermanos, la fe de la iglesia tiene que crecer. ¿Para qué? Para poder enfrentar precisamente, hermano, todas estas cosas que vienen. Sin temor, sin perder la paz en nuestro corazón, hermanos. Como dice la misma palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén, hermanos. La palabra conturbar significa alterar o inquietar a alguien, hermanos, o causar intranquilidad en su ánimo. Así es como debemos de estar nosotros, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, hermanos, al contrario, nuestra actitud tiene que ser una actitud de decir: sí, Señor, cuando tú quieras venir, ven por nosotros. Y ya se acaba todo, hermanos. Todo sufrimiento, todo dolor, toda enfermedad, se acaba todo. ¿Saben por qué muchos tenemos miedo, hermanos? ¿Por qué a muchos les causa miedo? Porque aman el mundo, porque aman todo lo que hay en esta vida, hermano, más que a Dios. Esa es la realidad. Pero los que amamos a Cristo, hermanos, tenemos esa esperanza en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? La esperanza bienaventurada de que el Señor Jesucristo un día va a aparecer y nos va a levantar para estar con Él. Y eso nos tiene que llenar, en lugar de miedo, en lugar de temor, hermanos, de esperanza, de alegría, de decir: Señor, cuando tú quieras venir, yo estoy listo. Pero, hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Si el Señor viniera hoy, en la noche, hermano,
¿estaríamos listos para irnos con Él? Porque el Señor quiere, hermano, que cada uno de nosotros estemos preparados, esperando el tiempo de su venida. Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros, dice, estad preparados. Estad preparados. Hermanos, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar preparados? ¿Cómo? ¿Cómo se imagina usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué es estar preparados? Amén. Todo eso es parte, hermanos, de estar preparados. Pero sobre todo, que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros. Porque acuérdese que no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por decir, no, pues hay que leer mucho la Biblia, hay que orar mucho, hay que estar haciendo cosas para que el Señor vea mi esfuerzo, como piensan allá en otro lado, hermanos. Y entonces cuando Él venga, aunque usted sea maldiciente, que sea borracho, aunque sea adúltero, ¿por qué? Porque la gente piensa así. Mucha gente piensa que es por obras. Y no, hermanos, es cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es estar preparados, hermanos. Estar vigilantes. Eso es estar esperando la venida del Señor. Esperando el tiempo de su venida, hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, fíjense bien, a la hora que no pensáis. Y tenemos que entender esto, hermanos. Que estar preparado no solamente significa tener la salvación, sino también tener las promesas, o tener fe en las promesas de nuestro Dios, tener fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, para que venga lo que venga, hermanos, a este mundo, nosotros tengamos la fe puesta en Dios y en el cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros. Salmo 121, versículo 1, hermanos. Que nosotros podamos decir estas palabras confiadamente y digamos con el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Venga lo que venga a este mundo, hermanos. Nosotros tenemos que estar conscientes de que ya todo está escrito, de que ya todo está establecido por nuestro Dios. Amén. Y Él, hermanos, va a cumplir sus propósitos y sus promesas en cada uno de nosotros. Él nos guardará en sus manos. Ahora, otra pregunta: ¿cómo podemos crecer en fe para enfrentar los tiempos que vienen a este mundo, hermanos? Amén. Porque realmente, hermano, ahí es donde radica la importancia, ¿sí? Por eso ahí es la importancia, hermanos. Cuando nosotros les decimos, yo como pastor, hermano, y los líderes, que no dejen de congregarse, que vengan al templo, hermanos, no crean que les decimos porque los queremos tener aquí a fuerza, hermano, nosotros, sino porque es una de las maneras de nosotros poder crecer, de estar cerca de Dios, de estar en comunión con Dios, de estar escuchando su palabra. No es por fastidiar, hermano, no es eso. Porque yo creo que muchos han de decir: el pastor cómo pone las altas, más quiere tenernos ahí en la iglesia. Pero no, hermano, es por el bien de cada uno de nosotros. Aquí, hermano, en la iglesia es donde venimos a escuchar el mensaje, es donde venimos a escuchar la palabra de Dios. Porque fíjese lo que dice la palabra, hermanos. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. Mientras más nosotros escuchemos la palabra con fe y atención a lo que Dios quiere decirnos, hermanos, más nuestra fe va a aumentar, más va a crecer, más confianza vamos a tener en su palabra,
y más confianza vamos a tener, hermano, que cuando vengan todas estas cosas, nosotros vamos a poder estar en pie delante de su presencia. Y Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Me da tristeza, hermanos, las personas que vienen por un tiempo y se alejan, y luego vienen por otro tiempo, y luego vienen una semana y 3 semanas no, y así, hermanos. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va esa persona, hermano, a aumentar su fe? ¿Cómo? Si la palabra de Dios es la que nos alimenta, la palabra de Dios es la que nos fortalece, es la que nos da el conocimiento. ¿Cómo vamos a crecer, hermano? En segundo lugar, Dios quiere, hermano, que el amor de su iglesia abunde para con los demás. Escuche bien esto: Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los demás. Ahí en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 1, en la segunda parte, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y escuche, y el amor de todos. ¿De cuántos? De todos. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Oiga, hermano, pero qué triste muchas veces es que a veces entre nosotros mismos nos andamos peleando, nos andamos echándonos a otros, nos caemos mal. Imagínense, hermano. Imagínense cómo la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, hermano, puede estar en esa condición. Cuando lo que más debe de resaltar en nosotros es el amor de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros tenemos que empezar a ver nuestra vida, hermanos, y analizarnos y decir: ¿realmente tengo amor? ¿Realmente amo a mi hermano? ¿Realmente amo a mi hermana? ¿Realmente amo a los perdidos? ¿Realmente amo la obra de Dios? Porque eso es lo que caracteriza, hermanos, al Hijo de Dios. En esto conocerán, dijo Cristo, que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si no hay amor en su vida, hermano, y al contrario lo que hay es odio, usted no le anda haciendo al cuento. Usted no es hermano. Así se lo digo. Muchas veces nos podremos enojar, hermano, nos podremos irritar en contra de algún hermano. Está bien, porque somos humanos. Pero de ahí a guardarles rencores, a odiar, a no poder tolerar, a no poder ver al hermano, ahí es algo muy distinto, hermano, que es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que quitar de nuestra vida. Porque si no es así, estamos caminando en vano. El día que Cristo venga, no nos vamos con Él, hermano. No nos vamos. Y todos los años que estuvimos en la iglesia se van a ir a la basura. Por eso siempre les hablo, hermanos, en lo principal, en lo que nos debemos enfocar y en lo que Cristo se enfocaba siempre, era en el corazón del hombre. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Porque podemos aparentar muchas cosas. Podremos aparentar religiosidad, podremos aparentar piedad, podremos aparentar ser de oración, podremos aparentar ser muchas cosas, hermano. Pero el corazón, ¿quién lo ve? Solamente Dios. Solamente Dios, hermanos. Muchos cristianos están enfocados, hermanos, en saber cuánto falta, ¿sí? ¿Cuánto falta, hermanos, para que Cristo regrese? ¿Cuánto falta para que sea el arrebatamiento de la iglesia?
están enfocados en reconocer las señales de su venida, en reconocer si el anticristo ya está en el mundo, etcétera. Pero triste y lamentablemente, hermanos, no estamos enfocados en lo que el Señor quiere de su iglesia o que su iglesia haga mientras Él regresa. Y una de las cosas que Dios quiere que su iglesia haga mientras Él regresa es predicar su palabra. Predicar. ¿Quieres servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Prediquen su palabra, hermanos. Y cuando hablo de predicar, no me refiero aquí al púlpito, porque aquí cualquiera lo puede hacer, hermano. Y hasta se pelean muchas veces por estar aquí. Porque aquí, miren, aquí podemos tener reconocimiento de la iglesia, de los hermanos, nos pueden admirar, pero allá afuera, hermano, allá donde está la verdadera necesidad, allá donde está la gente perdiéndose, ¿por qué allá no queremos ir? ¿Por qué allá no estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué nomás en la iglesia? Aquí sí. Y aquí si no nos vemos en el rol hasta nos enojamos. Es que ¿por qué no me han puesto a predicar? Pero ¿qué tal si yo le digo, bueno, ¿quiere predicar? Bueno, váyase a predicar a la plaza de armas, ¿sabes? Váyase a predicar allá a la plaza de la colonia. Váyase a predicar a un hospital. ¿Por qué allá no lo hacemos, hermano? Pero aquí sí que queremos predicar. Amén. La Biblia dice en Hechos 1 del 6 al 8: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense lo que estaba pensando el pueblo, los discípulos. Y les dijo, escuchen, hermanos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero fíjense cómo el Señor le da un giro y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. ¿Qué es eso de ser testigos al Señor? De ir y predicar la palabra. O sea, usted no se preocupe tanto porque cuándo va a ser y cómo va a ser y todo esto. No, vaya y predique la palabra. Vaya y predique del amor de Dios. Vaya y predique de que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Eso sí hay que predicarlo, hermano, con urgencia. Amén, hermanos. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor, hermanos, nos dejó bien claro cuál es el enfoque principal de la iglesia. Amén. No es cuándo será el regreso, no es cuándo será su regreso, sino preparar el mundo, hermano, para su regreso, para su venida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque hoy en día hasta en el internet se pelean por ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahí andan agarrados los pastores, los hermanos, agarrados del chongo, hermano, y la gente del mundo viéndonos. No es que va a ser así, no es que va a ser acá, no es que tú eres un hereje, no es que tú eres el hereje. Mientras la gente se está perdiendo sin conocer a Cristo. Y vean lo que dice Pedro, hermanos, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Fíjese dónde se enfoca, hermano. En lo que se enfoca el versículo, el texto, Pedro diciendo, Él es paciente. Si se está tardando, si no sabemos cuándo viene, es porque Él es paciente. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dice,
vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién sabe cuándo va a venir un ladrón a robarle, hermano? ¿Cómo puede usted predecir eso? ¿Cómo puede usted saber cuándo alguien se va a meter a robar? Usted llega de repente y ya me robaron. Así va a ser la venida del Señor. Entonces, ¿en qué nos debemos enfocar más, hermano? ¿En estar a ver cuándo será el día? ¿O mejor ponernos las pilas y por ese mismo hecho de no saber cuándo va a venir el Señor, estar preparados y preparar a la gente, preparar al mundo? O al menos en lo que está a nuestro alcance, hermano, como iglesia. ¿Cuántas personas, hermano, escuche bien, que tú conoces no están preparadas para el regreso del Señor? Oh, hermano, es que estas son las verdaderas preguntas que nos tenemos que hacer. Estas son las preguntas. A ver, yo quiero pensar que sí, hermano, que sí lo hacemos. De que de repente nos pongamos ahí, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, ¿verdad, hermano? Mis parientes que los veo seguido y no son salvos, no tienen a Cristo. ¿Cuándo nos hemos tomado el tiempo, hermanos, de llevarles el mensaje? A veces no lo hacemos por temor, por vergüenza, porque ya no me van a querer hablar, porque los voy a incomodar. Amén. Pero ¿cuántas personas hay que tú conoces que no están preparadas para el regreso de Cristo? La iglesia debe abundar en amor, principalmente, hermanos, predicando la palabra de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos por predicar la palabra de Dios, es porque amamos a la gente, hermano. Es porque hay amor en nosotros y queremos transmitirlo a la gente, que conozcan al Señor, que los salve como nos ha salvado a nosotros, que sientan la presencia de Dios como nosotros la hemos sentido. Amén, hermanos. Tercer lugar y último, Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción que vamos a enfrentar. Amén. Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción que vamos a enfrentar. Dice el versículo nuevamente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. La iglesia, hermanos, a lo largo y ancho de la historia, hermanos, siempre ha padecido persecuciones. Y en estos tiempos no es la excepción, hermanos. Y vendrán cosas todavía más fuertes contra la iglesia. El diablo no se va a quedar contento, hermano, ni satisfecho, porque sabe, como dice la misma palabra de Dios, que le queda poco tiempo. Y está lanzando, hermanos, patadas de ahogado hacia la iglesia. Esas dos palabras, hermanos, paciencia y fe, las podemos resumir en una sola palabra, que es confianza. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia tenga en su corazón, hermanos, para poder enfrentar las aflicciones que vienen para el mundo mientras Él viene por su iglesia. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Tenemos que tener confianza, hermanos, pues Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que confiar, hermanos, y alentarnos los unos a los otros con las promesas del Señor. Pues, hermanos, aunque vengan tiempos difíciles para el mundo, sabemos que Cristo viene por nosotros. Y eso es lo que nos debe de motivar. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, escuchen, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Este mensaje que yo les acabo de dar, hermano, tiene que ser un aliento para cada uno de nosotros. Con ese fin lo predico, hermanos. No con el fin de meter miedo ni inseguridad, al contrario, de que cada uno de nosotros, hermanos, entendamos y nos pongamos a pensar primeramente cómo está nuestra vida, y entendamos qué es lo que quiere Dios para nosotros, hermano, porque el tiempo se está acabando. Y como le vuelvo a repetir, no es para infundir miedo, sino al contrario, hermano, que nos alegremos más, que tengamos más fe, que vengamos al culto con más regocijo, que leamos su palabra con más ánimo, con más gozo. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene por nosotros, hermanos. Eso es lo que nos debe de motivar. De que si va a pasar así, que si va a pasar así, que tanta cosa que se dice, hermano, no importa. Lo importante es que Cristo viene por nosotros. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y al mismo tiempo vamos a orar, hermanos, por aquellas personas, como bien decía también nuestra hermana Sandra, por aquellos hermanos que se han apartado, hermanos, aquellos que les hemos hablado de Cristo y hasta ahorita no han querido aceptar a Cristo. Oremos mucho por ellos, hermanos, porque mire, pues así como es una realidad que Cristo viene pronto, pues también, hermano, es cierto que las personas que no acepten a Cristo no van a poder estar con Él. Y usted sabe el destino de todas aquellas personas que rechacen la gracia del Señor. Vamos a orar por esas personas. Vamos a orar, hermanos, de una manera aferrada al Señor, de una manera fuerte, decirle: Señor, ten piedad. Pero también orar por nosotros mismos, hermano, que Dios nos dé esa capacidad de decisión, de tomar una determinación y decir: yo voy a ir a hablarle a mi familia, voy a ir a hablarle a mi vecino, voy a ir a hablarle a tal persona, porque, hermano, Cristo viene. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más hemos predicado tu palabra. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder aferrarnos a tu palabra. Que este mensaje que se ha predicado, Señor, cada uno de nosotros podamos tomarlo, guardarlo en nuestro corazón y entender, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, lo que tú quieres de nosotros como iglesia. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en las cosas que realmente son importantes, a enfocarnos, Señor, en llevar una vida de fe delante de tu presencia. Que nuestra fe crezca cada día más, nuestra confianza hacia ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas.
Ayúdanos a crecer en amor también. Quita de nosotros, Padre, todo sentimiento de amargura, todo sentimiento, Señor, de resentimiento en contra de la gente, de nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a despojarnos de todas esas cosas, Señor, que lo único que hacen es estorbar para poder tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder crecer en confianza, a confiar en ti, Señor, en medio de todas las cosas que vengan a este mundo, de todas las luchas y pruebas y persecuciones que podamos enfrentar en esta vida como cristianos, como tus hijos. Que estemos firmes siempre, Señor, esperando tu venida. Quita el temor, Señor. Quita todo temor, quita todo pensamiento de inseguridad, toda duda de nuestra mente, de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Siga orando.